Saludos amigos. Hoy vamos a conocer más sobre la historia de los Anunnaki en la Tierra y lo vamos a hacer siguiendo las obras del artista Miguel Ángel. A través de sus pinturas y esculturas, Miguel Ángel nos va a hablar de la visión del mundo de la época en la que vivía, la Italia del Renacimiento y sobre todo de sus profundas creencias religiosas. Se llamó a esa época Renacimiento porque en torno al siglo XV y XVI en Italia floreció toda la antigua cultura Anunnaki, de igual manera que tiempo atrás había sucedido en Atenas, bajo el Imperio griego. La tradición Anunnaki volvió a ocupar un lugar importante y su simbología se plasmó de forma espectacular en el arte de la época, principalmente en Roma y en Florencia. Uno de estos geniales artistas fue Miguel Ángel, quien había nacido en una respetable familia aristocrática que trabajaba para la corte de los Médici, la familia Anunnaki más poderosa de su época. De hecho, el padre de Miguel Ángel era alcalde de la República de Florencia. Los Médici apadrinaron a Miguel Ángel y desde los 13 años lo introdujeron en las sociedades secretas, los caballeros templarios del Santo Grial, quienes habían establecido una línea de sangre Anunnaki de índole cristiana, es decir, de adoración a Enki, también conocido como Cristo. En oposición se encontraban los seguidores de Enlil, también conocido como Yahvé, dirigidos por el Consejo del Sanedrín, quienes pretendían imponer el culto a un solo Dios, Yahvé. Pero como la familia Médici reinaba como sumos pontífices, pudo imponer la adoración de los llamados dioses paganos, Enki e Inanna. Con este objetivo, Miguel Ángel, conocido con el nombre de El Divino, fue contratado por el Papa Julio II. Este Papa había mandado construir la Basílica de San Pedro de Roma en el Vaticano sobre una antigua basílica cristiana construida en la época de Constantino, que a su vez se encontraba sobre un antiguo enclave Anunnaki. Debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro se encuentran estancias subterráneas con sepulturas, cámaras subterráneas que poseen acceso al mundo subterráneo de Enki y a sus rituales de muerte y de resurrección. Todos los accesos al mundo subterráneo fueron ocupados por los Anunnaki en todo el planeta y construyeron sobre ellos templos y pirámides, ensuciando energéticamente esos lugares con sus rituales de sacrificio. Por eso no es de extrañar que la Basílica de San Pedro tenga varias puertas, una de las cuales se conoce con el nombre de Puerta de la Muerte, que es por donde salen los cortejos funerarios. El Papa Julio II encargó a Miguel Ángel un trabajo que lo convirtió en un artista mundialmente conocido: la decoración de la Capilla Sixtina, la capilla de los papas. El Papa Sixto, tío de Julio II, había sido el encargado de mandar reconstruir y restaurar la Capilla Sixtina y por este motivo este lugar lleva su nombre. Se trata de la capilla más importante de la Basílica de San Pedro y la estancia más conocida del Palacio Apostólico, que es la residencia oficial del Papa. Es el lugar en donde se llevan a cabo los cónclaves de cardenales electores de los nuevos papas y sirve también de sede a la corte pontificia. Hay 50 ocasiones a lo largo del año establecidas por el calendario papal en la que la corte pontificia debe reunirse al completo en esta capilla, en torno a unas 200 personas que acuden a estas celebraciones, siendo las más importantes las de Navidad o la Pascua, en donde es el Papa el celebrante. Aunque la Capilla Sixtina ya tenía una historia contada por otros pintores, esas obras fueron borradas y sobre ellas se escribió una nueva historia. Había obras de varios artistas conocidos, como Botticelli, artistas que habían realizado frescos sobre la vida de Moisés y de Cristo, pero con historias muy diferentes a las que plasmó Miguel Ángel después.
por lo que se puede afirmar que Miguel Ángel, con sus pinturas, cambió la historia contada en la capilla y dibujó una historia nueva. Cuando la obra concluyó y con motivo de la festividad de la Asunción, una festividad que se conmemora cada 15 de agosto, el Papa Sixto IV celebró allí la primera misa y en esa misa consagró la capilla a la Virgen María, es decir, a Inanna. Al día de hoy continúa siendo el lugar de celebración de los principales eventos religiosos del calendario papal y dispone de un coro permanente, así como de un cuerpo de seguridad también permanente, ¿no? Se trata de un edificio alto y rectangular, cuyas dimensiones son 40,9 metros de largo por 13,4 de ancho, casualmente las mismas dimensiones que tenía el templo de Salomón, según el Antiguo Testamento. Por cierto, es importante señalar que el templo de Salomón fue construido sobre una roca considerada por ellos sagrada. El exterior de la capilla no tiene adornos arquitectónicos ni escultóricos, no tiene fachada principal ni tampoco entradas exteriores, tan solo se puede acceder a ella a través del Palacio Apostólico. Y su exterior solo es visible desde las ventanas de alrededor y desde los patios interiores del palacio. Atención, estamos hablando de palacio y de corte pontificia, lo que hace alusión a la realeza Anunnaki, que gobierna a través de los papas como sus representantes oficiales. Dentro de la capilla hay 3 niveles, en donde el inferior es un sótano alto cubierto por una bóveda. Encima se encuentra la capilla Sixtina, cuya bóveda tiene una altura de más de 20 metros, y sobre la capilla hay otra planta con salones para la guardia suiza pontificia, es decir, la guardia real. La bóveda que pintó Miguel Ángel está cortada en sentido transversal por pequeñas bóvedas formadas sobre ventanas, y hay una mampara de mármol que divide la capilla en 2 partes. Primero, Miguel Ángel decoró las paredes laterales con la vida de Moisés en la pared norte y la vida de Cristo en la pared sur. En la zona inferior, entre las ventanas, se encuentra la galería de los papas y sobre los arcos de las ventanas están los antepasados de Cristo. En la parte central de la bóveda, el artista pintó una serie de 9 escenas del Génesis, entre las que se encuentran la creación y la caída de Adán, es decir, el pecado original, en donde es Adán el que coge la manzana, no se la da Lilith. También pintó a 12 hombres y mujeres, que son los profetas que profetizaron que Yahvé enviaría a Cristo para salvar a la humanidad. Para Miguel Ángel estaba claro que Cristo era el centro de atención principal, ¿no? En las 4 esquinas de la gran bóveda se encuentran los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, quienes en Alejandría, en Egipto, escribieron el Nuevo Testamento, que trata sobre la vida de Cristo, ¿no? Un Nuevo Testamento en donde manipularon la verdadera historia de Jesús, en donde utilizaron a Jesús para engañar a la gente, para confundirla y para llevarla al culto a Enki. Una obra en la que todo gira no en torno a Jesús, sino en torno a Cristo. Y esta es la trampa del Nuevo Testamento, que nos hace creer que habla de Jesús cuando en realidad cuenta la historia de Cristo. La pieza principal de la Capilla Sixtina es la obra titulada La creación de Adán. Y también hay escenas que representan la creación de Lilith, así como el diluvio. Una escena impactante es sin duda alguna la del juicio final, que fue el juicio que se llevó a cabo tras el diluvio, en donde muchos de los Anunnaki fueron castigados por desobedientes y fueron confinados al mundo subterráneo, también llamado infierno por ellos, ¿no? Y hay imágenes en donde unos ángeles les cortan las alas a los condenados, mientras que otros condenados son conducidos también al infierno. Estas escenas de dolor, de pena y de castigo
se produjeron en la época del diluvio, hace unos 12.000 años, que fue cuando Enlil castigó a Enki, ¿no?, condenándolo al inframundo. Luego Yahvé creó genéticamente un cuerpo físico a su misma imagen y semejanza para que Enki pudiera habitarlo. Y fue así como Enki se convirtió en Adán o Adapa, cuyo cuerpo fue el molde a seguir para las encarnaciones de los demás Anunnaki. Todo en la Capilla Sixtina gira en torno a Enki Cristo y no en torno a Yahvé, del que se rieron bien al sacarlo con el culo al aire. Enki Cristo se imponía así una vez más al culto monoteísta de Yahvé. A fin de cuentas, esta era su iglesia, la iglesia de la muerte. La necrópolis bajo el Vaticano, en el subsuelo tanto de la Basílica como de la Capilla Sixtina, son lugares de celebración de sacrificios humanos. Y exactamente en la zona donde se encuentra la Capilla Sixtina es donde antiguamente se encontraba el Circo de Nerón, que también era un lugar de sacrificios humanos. De hecho, utilizaron los materiales del Circo de Nerón para la construcción de la Basílica de San Pedro. La antigua Roma, sus lugares más sagrados, yace bajo el suelo del Vaticano. Y fue precisamente en los subsuelos del Vaticano en donde tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci y otros artistas se hicieron expertos en anatomía humana, porque era allí precisamente donde se llevaban a cabo las disecciones de los cadáveres. El caso es que con su obra en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se hizo muy famoso y también muy rico. Ganó 50 veces más que cualquier otro pintor de su época e invirtió en tierras la mayor parte de sus ingresos, convirtiéndose en un terrateniente como lo había sido su padre. Sin embargo, su vida artística no la había comenzado con la pintura, sino con la escultura. Su primera obra, encargada por el Papa, representaba al dios Baco. En pinturas de otros artistas, Baco es representado como el dios del vino y también de las celebraciones rituales, y se trata de Enki, motivo por el cual posee cuernos, como podemos observar en esta imagen. Algunas de sus esculturas, de las esculturas de Miguel Ángel, se encuentran actualmente en el Museo del Louvre de París, un museo claramente anunnaki cuya simbología pues así lo indica. Pero la escultura más famosa de Miguel Ángel es conocida como el David. Se trata de un coloso de mármol de 5 toneladas de peso y 5 metros de altura, llamado por los florentinos el Gigante. Era tan grande, y es tan grande, que cuando Miguel Ángel lo terminó de esculpir y hubo que trasladar la escultura, solo podían hacerlo de noche. Y 4 días después llegó al exterior de la Catedral de Santa María de las Flores, a la Plaza de la Señora, en Florencia, y la situaron mirando hacia Roma. La enorme piedra de mármol sobre la que el artista talló el David llevaba tiempo siendo custodiada y a la espera de ser tallada, y ya por entonces era conocida como el Gigante. Aunque dicen que este gigante representa al rey David, nombre con el que mundialmente es conocido, si prestamos atención a la historia de David y Goliat, vemos que es la historia de un hombre, David, que vence a un gigante, Goliat, lo que significa que el gigante en esta historia no es David, sino Goliat, y Goliat representa a la realeza Anunnaki de antes del diluvio y en concreto representa al gigante Enki, quien gobernó bajo diferentes nombres y tamaños y aspectos físicos antes del diluvio. Si la estatua representara a David, este estaría circuncidado y según la estricta tradición hebrea, pero este David no lo está. Para compararlo con otras obras que representan al verdadero David, podemos tener como referencia al David de Donatello, que es una escultura de bronce de 1,58 centímetros de altura, encargada por Cosme de Medici para situarla en los jardines de su palacio de Florencia. Esta estatua sí representa a David.
Según cuenta la historia bíblica, David metió su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra que lanzó con la honda hacia Goliat. La piedra se le quedó clavada en la frente al gigante, cayendo éste desplomado. Y entonces David tomó su espada y lo decapitó. Esta historia simboliza la derrota del gigante Enki por un David que representa la línea de sangre elegida por Yahvé. Pero el David de Miguel Ángel no solo no tiene una honda en la mano, sino que lo que tiene es una serpiente, porque es Goliat, es Enki, es Cristo. Otra escultura importante de Miguel Ángel es el Moisés, que es la pieza central del monumento funerario de la Basílica de San Pedro, que le encargó el Papa en la sepultura de los Médici. Una escultura dentro de una tumba y a la que Miguel Ángel puso cuernos. ¿Y los cuernos a quién representan? Pues a Enki. Sin embargo, Moisés, el verdadero Moisés, es el símbolo de la línea hebrea de Yahvé, el símbolo del pueblo elegido a quien Yahvé sacó de Egipto y condujo por el Sinaí hasta la tierra prometida, Israel. En la Capilla Sixtina esta historia fue borrada. Fueron borradas escenas que narraban la salida de Egipto, que narraban el largo viaje y la llegada a la tierra prometida. Y en la nueva versión de Miguel Ángel se dio más importancia al Nuevo Testamento más que al Antiguo, es decir, más importancia a Enki Cristo que a Yahvé. Se trataba del paganismo cristiano que el Consejo de Sabios de Israel perseguía por todos los medios porque estaba imponiendo su culto religioso pagano a todo el imperio. Los antiguos frescos de la Capilla Sixtina también representaban el castigo que se les había dado a los levitas, a los sacerdotes hebreos que se habían rebelado contra Moisés tras la salida de Egipto, adorando al vellocino de oro que representa a Enki. En el centro de la inscripción se encuentra Moisés alzando la vara e invocando a Yahvé. Y también aparece el fuego divino matando a los sacerdotes traidores. Detrás de Moisés y con un incensario está su hermano Aarón, que tiene una tiara papal, porque esta rebelión contra Yahvé y su representado Moisés había sido promovida por el sumo sacerdote y hermano de Moisés, Aarón. Y precisamente es este personaje, Aarón, el precursor de los actuales papas de Roma, a quien Miguel Ángel otorgó una especial presencia. Aarón representa la traición al pueblo de Israel y la conversión al culto de Enki. Aunque había sido elegido por Yahvé como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, sin embargo, arrastró a su pueblo hacia el culto al vellocino de oro. Aarón era el primogénito y por este motivo tenía una posición de poder y de liderazgo sobre los ancianos del Consejo de Israel. Y cuando Moisés imploraba en favor de Yahvé, Israel tomaba ventaja. Pero ¿qué pasaba cuando terminaba de implorar a Yahvé? Pues que terminaba prevaleciendo el culto a Enki. Como podemos leer en Salmos 133, la barba de Aarón bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Esta escultura nos representa a Moisés, que es el líder del pueblo de Yahvé. Según mi personal opinión, esta estatua representa a Aarón, quien en ausencia de Moisés y mientras éste estaba recibiendo las leyes de Yahvé, tentó a su pueblo para que se pasara al culto al enemigo de él, a Enki. A partir de ahí se estableció un sacerdocio aarónico, dividiéndose así el sacerdocio entre levítico, seguidores de Yahvé, y aarónico, seguidores de Enki, cuyos descendientes son los papas de Roma. Pues bien, amigos, esta es la historia de un artista, Miguel Ángel, un artista que brilló por encima de los otros artistas famosos de su época, con quienes competía para ganarse todos el favor de los papas.
En honor a estos artistas nacieron las tortugas ninjas, que representan a Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello y Miguel Ángel. Reptilianos con apariencia humana, como aparece en la Capilla Sixtina, en donde Miguel Ángel se dibujó a sí mismo en la piel humana que sostiene otra persona. Nos vemos en mi siguiente vídeo. Chao, chao.